Chicos, ¿cómo va? Bueno, vamos a un pequeño tutorial sobre cómo modelar este purificador de aire que encontramos en internet. Nos gustó porque, bueno, es bastante bello, la morfología es simple y nos sirve para practicar unos comandos básicos que estuvimos viendo en clase. Lo voy a hacer en tres partes, este tutorial. La primera parte lo voy a modelar en su versión más básica, con la geometría esencial. Y después en las dos siguientes voy agregando un poco más de complejidad al modelo hasta que me quede algo lo más parecido a la realidad posible. Bueno, primera etapa. Yo lo que voy a hacer para arrancar este modelo es agarrar esta imagen que tengo yo, esta vista de frente, y la voy a insertar en el Rhino. La voy a dejar como imagen de referencia. Esperen que esto, el menú de capas, porque lo voy a usar, lo voy a dejar acá abajo. Me gusta tenerlas a mano siempre. Entonces, esta foto la voy a ir a buscar acá al navegador, a Windows, y la voy a arrastrar nada más. La arrastro y la suelto en el Rhino. Me tendría que aparecer esta ventana con opciones sobre cómo insertar esta imagen. Lo voy a dejar en Picture, le doy OK. Y esta la voy a insertar en la vista frontal. ¿Por qué? Porque es una vista frontal la que me muestra la imagen. Así que voy a cliquear en un lado y voy a cliquear en el otro. Y esto no importa porque ahora la voy a escalar. Esta es la única que voy a usar de referencia porque es la única vista plana que encontramos. Después tenemos perspectivas que están buenas para ver, pero no nos sirven como referencia. Pero no importa. Este producto no encontramos medidas en internet, pero yo me lo imagino de, no sé, 30 centímetros de diámetro. Así que voy a escalar esta imagen para que me quede de acá hasta acá de 30. ¿Con qué lo voy a escalar? Con el comando Scale 2D. ¿Por qué? Porque vamos a escalar esta imagen en dos dimensiones, en esta y en esta. Aviso. Yo soy de usar comandos, los escribo. No voy a los botoncitos porque tardo más en encontrar el botón que tengo que usar que en escribir el comando que ya conozco. Así que no me odien los que usen botones. Y bueno, yo uso Windows, así que los de Mac adapten lo que yo hago a Windows. Acuérdense que cuando yo diga Control C o Control B, en Mac es Command C, Command B. Bueno, seguimos. Scale 2D, entonces. Le doy Enter. Como ya tenía esto seleccionado, no me pide objetos para escalar, porque ya interpreta que lo que tengo seleccionado es el primer paso del comando. Entonces, le voy a dar este punto como punto base. Como punto de primera referencia le voy a dar este punto acá, el de más arriba. Y fíjense que ya cuando yo muevo el mouse me va escalando en dos dimensiones esta imagen. Como yo ya tengo seleccionada la referencia del punto más bajo al más alto, y sé que eso mide 30 centímetros, o sea 300 milímetros, directamente en vez de marcarle acá un segundo punto de referencia, le voy a escribir 300. Le doy Enter y ya esta dimensión de acá pasa a ser 300. Miren que los voy a mostrar con una cota. Va a ser no tan preciso, pero más o menos. ¿Ven? 299,82. 300. Entonces ya tengo esto de 300. Lo que voy a hacer ahora es moverlo al centro del espacio de Rhino. Para eso voy a agarrar el comando Move. Cuando me pide de dónde moverlo, voy a agarrar este puntito que yo sé que es el centro de la geometría real. Voy a meter 0 y me lo voy a mover al punto 0 del espacio. Y acá ya lo tengo simétrico en relación a el eje Y. Vamos a verlo en perspectiva. Acá lo tengo, esta es mi vista frontal. Otra cosa que voy a hacer es, esta imagen la voy a meter en una capa nueva que voy a bautizar referencia. Referencia, ahí va. Porque después me va a empezar a molestar y yo la voy a querer apagar, pero no voy a querer borrarla. Así que está bueno meterla en la capa de referencia y esto poder prenderlo y apagarlo cuando yo quiero. De hecho también la voy a bloquear esta capa de referencia, porque no quiero... Bueno, a ver, de vuelta, control Z. La voy a bloquear, la capa de referencia. Ahí va, así no me deja tocar la imagen ni modificarla. Voy a volver a la vista frontal y ahora voy a empezar a dibujar unas líneas en la capa default, que es la que tengo tiqueada. Voy a empezar con un círculo.
Acá sí voy a usar botones porque les quiero mostrar que se puede hacer un círculo de diámetro en vez de centro. Con este modo de comando voy a poder marcarle un diámetro al círculo. Le voy a poder decir de acá hasta acá. Me lo va a hacer. Me quedo un poquito arriba. Fíjense que acá abajo me sobra imagen, así que voy a dar para acá. Voy a agrandar un poquito con Shift y el Gumball, que me lo agranda en 2D. Ahí más o menos. Esto lo que voy a hacer es extruirlo para atrás, porque la primera superficie que quiero hacer yo es esta de costado, digamos, la profundidad del producto. La voy a hacer a ojo porque de vuelta no tengo referencias de dimensiones, así que le voy a poner Extrude. Lo voy a dejar en sólido, que me haga un bloque, un cilindro sólido, y le voy a dar más o menos por ahí. Me queda un cilindro de este tipo. Ya me está molestando la referencia, así que lo voy a apagar. Voy a dejar mi cilindro ahí. No, perdón, lo voy a tener que usar de vuelta. Mala mía. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a dibujar esta forma de acá, que es un rectángulo con las esquinas redondeadas, para hacer la superficie principal, que es esta superficie, este difusor de acá, que es una superficie de transición que yo lo voy a hacer con sweep. Ahora les voy a mostrar por qué. Antes que eso, yo voy a dibujar las formas. Para eso voy a dibujar un rectángulo. Yo en general lo que hago es dibujarlo más o menos y después con el gumball lo voy acomodando en escala y en posición. Me queda un poco chico, así que le doy tuki hasta ahí más o menos. Ahí me gustó. Lo que sí voy a hacer, voy a apagar esto. Lo que sí voy a hacer es alinearlo perfectamente con el círculo para que me quede una figura simétrica. Fíjense que, miren, primero y principal, mi círculo no está alineado al eje. Así que voy a empezar por eso. Con Move, inicié el comando Move, lo voy a mover desde acá hasta el 0. Toco 0. Y lo tengo. Acá me quedó otro círculo porque esta es la curva que usé para hacer la operación. También lo voy a mover para que me quede alineado, porque esta después la quiero usar para hacer el sweep. Ahí va. Fíjense que la moví desde este punto, que es mi quad. El quad es tipo el cuadrante del círculo hasta el quad de el sólido que ya tengo. Esto yo lo tengo acá prendido, mi referencia. Acuérdense que los de Mac la tienen por acá. Toda la parte de referencias, ¿ok? Bueno, círculos alineados. Y ahora voy a alinear de la misma manera mi rectángulo. Quiero que esta punta de acá, este medio, quede alineado. Lo voy a hacer en perspectiva, un poco más cómodo. Acá a mi fin. Porque digamos, este círculo sigue siendo una línea curva que tiene un principio y un fin. El principio y el fin están acá, en el punto 0. Así que por eso me marcó la referencia end cuando lo moví. Ahora, voy a volver a la imagen. Esto ya lo puedo desbloquear y dejarla por acá para así no me molesta el tema de la alineación. Fíjense que, como les dije, esto es un rectángulo redondeado. Yo voy a tener que... Lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer haciendo un círculo así y otro así, de centro a punta, y con el comando trim voy borrando, trim acá arriba, que es recortar en castellano, voy borrando lo que no me gusta, lo que no me sirve. Acá me quedó más grande y me quedó separado. Así que primero y principal voy a unir estas curvas. Las selecciono las 4 manteniendo Shift. Pongo Join y tengo una curva cerrada. Y a esto le puedo acomodar los puntos de control. Fíjense que cuando ustedes tocan una curva, les muestra los puntos de control. Yo los puedo agarrar con una ventanita, estos 4 abajo, comando Move, y los empiezo a mover de vuelta hacia acá. Esto también me quedó un poco grande, así que voy a volver a traer esta imagen para acá. Voy a bloquear la capa de referencia de vuelta. Y más o menos a ojo
agarro estos puntos y con el gumball los tiro para abajo. Y acá tengo mi rectángulo redondeado del tamaño que corresponde. Y si no, la otra manera de hacerlo, que está bueno mostrarla porque les puede llegar a disparar alguna idea, es... Voy a ir para atrás. Si yo tengo este rectángulo y le quiero hacer un fillet, un redondeo de esquinas, yo podría, o sea, necesito que el radio del fillet, lo voy a hacer el fillet corner, perdón, fillet corners, recordemos, le da un redondeo equitativo a todas las esquinas de una curva. Yo le podría dar, no sé, le marco de radio 10, veo cómo me queda y voy probando con más. Estoy haciendo el radio, hice control Z y empecé de vuelta el comando. Entonces le marco 30 y me queda un poco mejor. Pero yo lo quiero preciso, yo quiero que me quede una media caña acá. Entonces, otra manera que yo lo puedo hacer es con dim, tiro una cota acá, miro la distancia, lo divido por 2 y me queda ese radio. O si no, la manera pro de hacerlo, fíjense, es vuelvo al fillet edge, perdón, al fillet corners, selecciono la curva y cuando me pide el radio, en vez de marcarle un número, yo le puedo dibujar una línea de un largo. El largo que tenga la línea va a ser el largo, el valor del radio, digamos. Si yo hago una línea así, fíjense que me hace los radios del valor de esa línea que yo hice, que era más o menos esto de acá. ¿Ok? Entonces, control Z. Yo puedo dibujar una línea desde este punto medio hasta esta esquina y me queda un radio perfecto de un círculo que ocupa este ancho. ¿Ok? Esa es la manera más fácil de hacer este tipo de geometría. Bueno, tengo la curva y fíjense que acá tengo otra parecida, pero más chiquita y más adentro, que es como que la superficie esta, si vamos a esta imagen, ven como que se va metiendo para adentro. Acá hay otra transición, otra superficie. Entonces, yo voy a agarrar esta misma curva, voy a empezar a escalarla con Shift. ¿Se acuerdan que si yo aprieto Shift escalando con el gumball, me escala todo en proporcional, digamos, en 3 dimensiones? En este caso en 2 porque es una curva plana. Y además, si yo aprieto Alt, fíjense que ahí al lado del mouse yo ahora tengo un simbolito de más. Y significa que me va a hacer una copia, me va a hacer geometría nueva. Entonces, en vez de escalarme el original, me creó una curva nueva a partir de la original. ¿Ok? Yo esta curva la voy a adaptar también con el gumball. Lo voy a mover un poquito para que me quede así, usando los puntos de control. Que me quede lo más parecida posible. Voy a traer de vuelta la referencia. Más o menos ahí. Voy a bloquear. Y voy a llevar mi curva más o menos. Ahí me gustó. Sí, a mí me parece que está bien. Así que listo. Esta la vuelvo. La voy a apagar directamente. Acá. Entonces, tengo mis dos curvas de referencia. Pero ¿qué pasa? Yo las tengo en plano todavía. Y fíjense que la geometría me indica, la referencia en realidad, me indica que esto sale para afuera un poco. Acá se ve un poco mejor. Fíjense que incluso está un poquito inclinada esta superficie respecto de el plano este. Entonces yo voy a hacerlo más o menos a ojo. Voy a agarrar esta curva, la voy a llevar para allá. Y con el gumball también la voy a rotar un poquito. Parece que falta un poquito más. Lo voy a dejar ahí. Ahí va. Y esta también se la voy a acercar un poquito. Esta curva. Voy a también rotarla para que me quede más o menos parecido de inclinación. Y entonces, entre esta curva que yo usé para hacer esta extrusión y esta que hice recién, yo voy a hacer un sweep de 2 carriles, un barrido de 2 carriles, para formar esta superficie que es, digamos, la principal. Para eso, yo necesito los 2 carriles.
Los dos carriles lo que van a hacer es adaptarme esta nueva superficie que yo haga para que tenga esa contracurva que tiene el producto original. Entonces, yo para eso me voy a venir de costado. Voy a agarrar mi herramienta de curva de puntos de control y voy a empezar a hacer una curvita desde acá arriba. Fíjense que ustedes cuando agarran una referencia en alguna vista, en mi caso de la derecha, está bueno ver qué es lo que está pasando en las demás, más que nada en la perspectiva. Ahí se fijan que mi quad me lo está mostrando bien acá. Yo también podría agarrar este punto, así que voy a empezar de acá. Acá me puedo bajar directamente a la vista de costado. Voy a hacer un puntito por acá. Y el tercer y último punto lo voy a poner también acá arriba. Fíjense que me está tomando 4 referencias en este punto. Perfecto. Ya está. El cuarto no lo necesito, así que aprieto Enter. Yo tengo mi curva. La toco, me muestra los puntos de control. Los voy a modificar un poquito para que me quede un poquito más pronunciado. A ver, ahí me gustó más. Y la segunda, el segundo carril, lo voy a hacer de igual manera. Esto, fíjense que me quedó, no está en la misma línea. Fíjense que este borde termina justo acá en la grilla, en la línea que marca la grilla. Y acá tenemos esto 1 milímetro más arriba, así que voy a hacerle una curvita. Podría hacer una recta si quisiera, pero bueno. Le marco una curva desde acá. Segundo punto acá. Tercer punto acá. Acá tengo. Entonces ahora yo ya tengo los dos carriles, son este y este. Y los dos perfiles, son este de acá y... Esto lo voy a esconder con hide. Comando hide. Te esconde objetos. Después con show te lo muestra de vuelta. Show, ojo, que show te muestra todos los que están escondidos. Pues yo puedo haber escondido un objeto y después otro. Con show me lo muestra todo. Lo saco para que me queden nada más las curvas. Se ve un poquito mejor todo. Entonces yo a partir de esto voy a darle sweep 2. Porque tenemos dos carriles. Y bueno, me pide los carriles. Le voy a marcar el primero, el segundo. Y ahora me pide las generatrices, las secciones. Entonces le marco esta, le doy Enter. Y fíjense, esto, por lo menos en la comisión que tenemos con Juan, lo vimos un poco en clase. Antes de hacernos el sweep, nos marca esta línea de costura, le decimos, que esto indica cómo se va a estar formando la superficie entre los dos perfiles. Yo la voy a desalinear para mostrarles qué es lo que pasa. Voy a poner, esto se puede, se me fue, voy de vuelta. Voy a reiniciar el sweep, le marco los carriles, le marco los perfiles, Enter. Yo si toco estos puntos, puedo modificar esta curva de costura. Voy a hacer algo bien exagerado, lo voy a desalinear bastante. Fíjense que también puedo modificar estas flechitas, que después les voy a mostrar qué es lo que hacen. Pero si yo tengo una línea así, fíjense lo que va a hacer. Me va a quedar una cosa torcida. Es como que de esta línea que le marcamos, esta línea la va a empezar a barrer entre los dos carriles. Y entonces, como está torcida, me va a empezar a generar una superficie también torcida, alabeada. Yo quiero algo parejo. Entonces voy a cancelar. Y lo voy a hacer bien ahora. Esta línea la voy a llevar de esta manera. Voy a poner un punto acá y un punto acá. Entonces, ahora la línea de costura va a empezar a correr de manera pareja entre los dos carriles. Yo voy a dar Enter y fíjense que esto es otra cosa. Otro tipo de superficie. Ahora me gustó. Le voy a dar OK. Bueno, yo tengo mi superficie principal armada. Voy a escribir show, comando mostrar, para mostrarles cómo me va quedando esto. ¿Qué pasa? Yo acá dibujé un cilindro al principio, sólido.
Y me está quedando una tapa interna que yo no la quiero. ¿Por qué? Porque después yo quiero que me quede un sólido entero y a partir de ahí ir modificándolo. Entonces, voy a agarrar, voy a esconder esta superficie nueva que hice para mostrarles cómo extraer una superficie de una polisuperficie o un sólido. El comando es extract surface o extraer sub, debe ser en castellano, la verdad no me acuerdo, búsquenlo. Y me va a pedir, hace eso, extrae superficies, como que las descose del sólido o de la polisuperficie. Entonces, le indico que quiero extraer esta y fíjense que ya me la separa del resto del sólido, que de hecho deja de ser un sólido ahora y es una superficie abierta. Bueno, voy a mostrar la última que hice. Ahí estamos, me está quedando un poco mejor. Y ahora yo quiero hacer esta que se mete para adentro, como una toma de aire, digamos. ¿Ven? Yo la voy a hacer igual que como hice la primera, lo voy a hacer con un sweep. Así que esta lo voy a esconder. Esto también, para que me sea todo más cómodo. Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a dibujarle los dos carriles en la vista de costado y a partir de eso voy a hacer el sweep. Los perfiles ya los tengo, que son esto y esto de acá. Entonces, vuelvo a la herramienta curva. La voy a empezar desde donde empecé esta de acá. Me voy a venir de costado porque es la vista más elocuente para esto. Voy a hacer una curvita de este estilo. Tuki, ahí me gustó. Fíjense cómo va quedando. Y lo mismo de abajo. Voy a empezar desde acá. Me vengo de costado. Esto es algo así más o menos. Ahí va. Voy a hacer menos pronunciada. Esta me gusta más así. Ahí va, listo. Bueno, ya tengo todo planteado para hacer un sweep de dos carriles. Así que lo vamos a hacer. De vuelta, me pide carriles. Carril 1, carril 2, secciones. Sección 1, sección 2. Aprieto Enter. Me fijo de vuelta que esté alineado esto. Que creo que no lo está, así que me voy a asegurar. Ahí va. Le doy Enter. Me queda un hermoso barrido. Y fíjense cómo ya va tomando forma esto, ¿no? Creo que es un poco más pronunciado el original, pero no importa, lo vamos a dejar así. Ahora, esto es la etapa 1. No, mejor vamos a cerrar la etapa 1 cerrando este perfil de acá. Lo podemos hacer con el comando planar surface. Planar surface lo que hace es, a partir de curvas planas, me genera una superficie plana. Yo voy a marcar esta curva que dibujé, le doy Enter y me genera una superficie. ¿Cómo se define una superficie, una curva plana? Una curva plana es una curva, esta lo voy a copiar para mostrarles. Es una curva por la que podría pasar un plano en su totalidad. Fíjense que de costado yo tengo acá una línea. Significa que un plano puede pasar por acá. Ahora, esto es una curva plana, pero si yo agarro y le muevo un punto, esto ya pasa a ser una curva espacial. Y si yo quiero hacer un planar surface con esta curva, fíjense que no me hace nada. ¿Ves? Me dice que la curva tiene que ser cerrada y plana. Esto está cerrada, sí, pero no es plana. Así que no me la deja hacer. Bueno, planar surface acá. Y ahí medio que tendríamos la morfología general. Si quieren pueden agarrar todo esto, todas estas superficies, darle un join y me las va a cerrar en un sólido. Así que bueno, acá termina la etapa 1. Vamos con la etapa 2. Vamos a meternos un poquito más en el barro. Para laburar mejor, yo deshice el join que hice recién. Quiero trabajar con superficies. Y lo que voy a hacer en esta etapa es, fíjense que en esta imagen se ve mejor. Acá tenemos otro difusor que pasa por arriba, más chiquito. Vamos a hacer esta geometría ahora. Yo para esto les voy a mostrar un comando nuevo que por lo menos nosotros con Juan no lo vimos en clase, que es el comando project. Project lo que hace es agarra una curva cualquiera y me la proyecta sobre una superficie que yo le indique. Se los voy a hacer en otra geometría para mostrarles cómo funciona más o menos.
Voy a hacer una esfera. Por acá tengo mi esfera. Voy a hacer una curva cualquiera. Ahí vamos. Yo voy a venir desde arriba. Le voy a decir Project. Le voy a decir que esta es la curva que quiero proyectar. Le voy a dar Enter. Y ahora me pide superficies, sólidos y mallas sobre las que yo quiero proyectar esto. Entonces yo le voy a marcar esta esfera. Le voy a dar Enter. Y fíjense cómo es como que agarra esta curva, la extruye para abajo y me marca las intersecciones con esta esfera. ¿Por qué lo hace para abajo? Y porque yo lo hice desde esta vista. Es como que desde acá, este es uno de esos comandos en los que importa la vista desde el que yo lo ejecuto. Les voy a mostrar por qué. Te las voy a borrar. Esto lo voy a agrandar un poquito. Y lo voy a deformar. Voy a agarrar un par de puntos de control. Lo voy a tirar para abajo, de modo que de frente la curva esta también me esté como atravesando la geometría. Les voy a mostrar qué pasa si yo lo hago de top y si yo lo hago de front. De vuelta, Project. Fíjense que yo tengo la vista top activada. Selecciono la curva, le doy Enter, selecciono la superficie, le doy Enter. Fíjense cómo me proyecta la curva a partir de la vista top. Pero ¿qué pasa? Yo voy a usar la misma curva que usé hasta ahora, pero desde la vista front. Voy a dar Project. Fíjense que tengo front como vista activa. Selecciono la curva, que es la misma. Le doy Enter. Selecciono el sólido. Y fíjense cómo cambia la proyección. La curva que me genera es esta. Me parece una pelota de básquet ahora más o menos. ¿Por qué? Porque agarró el sector de la curva que desde la vista front atraviesa este sólido y me la proyectó para atrás. Entonces me da un resultado distinto. Bueno, este comando lo vamos a usar en la geometría que estamos armando. Voy a hacer otra capa. Le voy a poner curvas. Y le voy a poner otro color porque laburo un poco mejor así yo. Voy a empezar a dibujar en esta. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer un rectángulo de centro. ¿Por qué de centro? Porque quiero ya directamente alinearlo con el centro de esta geometría. Le voy a dar más o menos algo así. Esto ya lo voy a llevar para acá. Y fíjense que esto acá tiene también como la toma está de aire, es un rectángulo redondeado la geometría. Entonces yo tendría que redondear las puntas del rectángulo antes de proyectarlo. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque miren qué pasa. Lo voy a hacer mal primero para mostrarles y después lo voy a hacer bien. Si yo hago un fillet corners y uso el mismo método que usé antes de dibujarle el radio desde el medio hasta la punta, me queda una cosa hermosa acá. Pero ¿qué pasa? Cuando yo proyecto esta curva sobre esta superficie, bueno, medio que zafa, pero fíjense que no me queda un... Bueno, lo vamos a hacer así porque si no se los voy a complicar demasiado. Me lo deforma un poquito. Esto deja de ser un arco y como tiene una inclinación pasa a ser algo ovalado. Pero no importa, lo voy a dejar así porque si no se va a hacer... Vamos a estar hasta Navidad con este video. A ver si está más o menos bien. Me queda un poco ancho, fíjense que tiene un poquito más de espacio entre la parte de atrás que la de adelante. Así que vamos a respetar eso. Voy para atrás. Esto lo voy a escalar un poquito. Voy a dejar ahí y lo voy a correr un poquito para acá. Un poquito más ancho. Chicos, esto es todo medio a ojo, tampoco estoy matándome con precisión. Esto es para practicar los comandos. Así que voy a hacer de vuelta esto de redondear las esquinas. Entonces, voy a proyectar esta curva en esta superficie de acá.
Siempre usando la vista top, acuérdense. Y fíjense que acá me proyecta la curva en dos lados. ¿Por qué? Porque la curva está proyectada, atraviesa, digamos, la superficie en la parte de arriba y en la de abajo. Esta no me va a servir, así que la selecciono y la borro. Y esta de acá me va a servir para, fíjense acá, que tiene como no es una buña, como un sobrerrelieve que delimita el cambio de superficies. O sea, separa la carcasa del difusor. Yo voy a hacer eso. Y para hacer eso voy a usar un barrido. Creo que me quedó un poquito chata la curva esta, en este sentido. Así que directamente voy a agarrar el gumball acá. La voy a hacer un poquito más ancha. No me importa que se me deforme un poquito. De vuelta, estamos haciendo todo esto a efectos prácticos, sin matarnos demasiado en la precisión. Pero bueno, esto lo vamos a usar de carril para hacer un sweep ahora también. Para hacer un sweep, yo necesito un carril y necesito una curva de perfil, digamos, una sección. Voy a hacer la sección de esta manera. Voy a agarrar la herramienta de curva, voy a empezarla desde acá arriba, desde la cresta de esta curva que dibujé. Fíjense que me marca que es el medio de la curva y encima quad me marca también. ¿Por qué? Porque es como si fuera la parte más extrema hacia arriba de este arco. Uso esta referencia, me voy a ir de costado. Voy a hacer un arquito así. Más o menos. Tuki. Esta va a ser mi sección. Y estas dos curvas las voy a usar para generar un sweep. Entonces, sweep. En este caso lo voy a hacer de un carril, porque necesito uno solo y es este. Y mi sección también va a ser una sola y va a ser esta. Le doy enter y fíjense que me hace ya esta tapita de acá, que ahora la voy a pasar a la capa default, donde está todo el resto de mi superficie. Y para agregarle un poquito más de complejidad, voy a hacer esto. Voy a esconder esta superficie que hice recién con hide, para que me quede de vuelta esta curva de referencia. Y esta curva de referencia, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo quiero hacerle el rayado este que tiene el difusor. Para esto voy a hacer lo siguiente. Voy a usar esta curva para partir esta superficie y que me quede separada la parte que está acá adentro del difusor de la carcasa. Entonces, lo voy a hacer con split esto. Comando split sirve para partir superficies y curvas. Me dice, ¿qué objeto querés partir? Quiero partir esta carcasa, le doy enter. Objeto de corte, voy a usar esta curva, le doy enter. Y como está perfectamente apoyada, me va a partir la superficie y me la va a separar en dos. Esta de acá la voy a cortajear toda. Voy a hacer algo primero, la voy a aislar. Aislar es otro comando que es como una mezcla optimizada entre esconder y mostrar. Lo que hace es esconder todo el resto de los objetos que uno le marque. Es este de acá, isolate se llama. Claro, ustedes no lo tienen así, porque yo lo uso mucho y ustedes lo van a tener de esta manera. La pestaña de visibilidad lo tienen que buscar acá, es la lamparita que tiene un cuadradito negro y uno amarillo. Me pide objeto para aislar. Quiero aislar esto, le doy enter y fíjense que me muestra solo esto de acá. Ahora esto lo voy a llenar de líneas horizontales. Fíjense que yo estoy haciendo, para hacer una línea recta, acuérdense que con Shift ustedes pueden bloquear la dirección entre vertical y horizontal de cualquier cosa que hagan. Más allá de las referencias, ¿no? Las referencias igual se las va a tomar. Pero yo quiero hacer una línea horizontal que atraviese esta figura. Con el gumball voy a hacer Alt y más o menos ahí le voy a hacer otra. Y esta va a ser como mi endija. Esto lo voy a mover hacia acá. Y lo voy a usar de módulo. Lo voy a copiar con Alt de vuelta. Una sola vez. Que me quede más o menos a esta distancia. Un poco menos quizá. Estos dos los voy a mover un poco para abajo.
Ahí. Y después con el comando copy voy a empezar a hacer copias de esto. Sí, pueden usar el... No, vamos a usar el copy mejor, sí. Como siempre en Rhino hay un millón de maneras distintas de hacer lo mismo. Para esto voy a usar el comando copy. Este lo vimos. Acuérdense que es como el de mover, pero hace copias, pero funciona igual. Me dice, ¿qué objetos querés copiar? Quiero copiar esta línea y esta línea. Ok, ¿desde dónde? Lo voy a marcar este punto. Y fíjense lo que voy a hacer. Desde acá voy a ir hasta acá. Y me va a hacer una copia. Voy a ir hasta acá de vuelta y me va a hacer otra copia. Y así sucesivamente hasta que tenga algo así. Hasta que las líneas estas rojas atraviesen a toda mi geometría. Las voy a centrar un poco ahora. Las voy a agarrar a todas con un cuadrado. Con un rectángulo de selección. Más o menos las voy a centrar. Y las voy a usar para cortar esta superficie. Voy a poner esto, la vista top en shaded para que se vea mejor. Fíjense que no se ven porque están por abajo de la superficie. Así que para que todo sea un poquito más elocuente, las voy a agarrar de la perspectiva, las voy a mover para arriba, me queden sobre la superficie. Vuelvo a la top y fíjense que acá me la muestra. Entonces, comando trim, vamos a usar varias herramientas de corte ahora. Veníamos usando una en general nosotros, pero fíjense que cuando me pide elegir objetos de corte, yo puedo hacer un rectángulo de selección. Selecciono todas estas curvas, le doy enter, y entonces ahora yo tengo múltiples herramientas de corte. Y voy a empezar a seleccionar los espacios que me quedan entre las líneas, los chiquitos, porque ven que tenemos espacio chiquito, espacio grande. Voy a cortar los espacios chiquitos yo. Corto acá, corto acá, corto acá, corto acá, tuki, tuki, tuki. Le doy enter y fíjense cómo me fileteó todo el difusor. Y ya de una superficie me quedaron varias. Más o menos como está acá. De vuelta, no es tan preciso, pero esto es puramente a modo de práctica. Le voy a dar show para mostrar a todos los elementos que tengo ocultos. Y fíjense que ya esto va teniendo un poquito más de forma. Sí, me va a quedar hueco adentro, pero bueno, de vuelta es un ejercicio. Con esto concluye la etapa 2 de este tutorial. Y la etapa 3, esto para los valientes, a ver quién se anima. Vamos a darle textura a esta superficie, porque fíjense que tenemos esta textura de tipo estos puntitos que se organizan de manera radial. Y le vamos a dar un poco más de detalle. Fíjense que nosotros acá, en la geometría que hicimos, lo voy a poner renderizado para que se vea mejor. Tenemos una arista dura acá. La transición entre esta superficie y esta es muy filosa. Lo mismo... Bueno, voy a tener que sacar el render porque no se ve. Lo mismo acá. Fíjense que es una arista dura. Mientras que en el producto tenemos acá un empalme de superficies. Mismo, fíjense que el cambio de carcasa está un poquito más retirado hacia acá. Y acá lo mismo. Tenemos el cambio de carcasa un poquito más retirado de lo que sería la transición. Y la transición se ve que tiene este brillo propio de un pequeño redondeo de superficie. Así que vamos a hacer eso. De vuelta, esto para los que les interese profundizar en lo que es modelado un poco más de precisión. Vamos a empezar con lo más fácil. Yo creo que esta superficie de arriba, perdón, toda esta de atrás nos quedó un poco chata. Sí, nos quedó bastante más chata. Fíjense que es un tocho un poco más ancho. Así que para que se me vea mejor el redondeado, yo voy a agarrar todo esto que tengo acá. Pues fíjense que acá me quedaron superficies ocultas por abajo de esta terminación. Así que las voy a agarrar desde costado. Datito, a ver. Vieron que yo estuve usando rectángulos de selección. Siempre seleccionaba curvas así, o superficies así. Bueno. Tienen dos tipos de rectángulos de selección ustedes. Lo voy a renderizar para que se vea mejor. Perdón, a shadear. Si ustedes, fíjense que si yo cliqueo y arrastro, se me empieza a formar el rectángulo.
pero el rectángulo es distinto si yo lo hago para un lado que si yo lo hago para el otro. Fíjense que para este lado la línea, el contorno del rectángulo es continuo y para este es punteado. El rectángulo punteado lo que hace es seleccionarme toda la geometría que queden un poquito, o que toquen el rectángulo, que queden un poquito dentro del rectángulo, por más mínimo que sea. Fíjese que si yo agarro así, igualmente me selecciona estas dos superficies. Para este lado, el rectángulo con el borde continuo, me va a agarrar solo lo que quede completamente adentro del rectángulo. Entonces, si yo quisiera seleccionar estas dos con un rectángulo hacia la derecha, tendría que venir de esta manera. Esperen que voy a tomar un poco de agua. Bueno, ¿dónde quedamos? Sí, el tema de la selección. Bueno, las dos maneras de seleccionar. El rectángulo este y el rectángulo este. Fui a tomar agua y me perdí. ¿Dónde habíamos quedado? Sí, iba a mover la geometría esta. Yo voy a agarrar de costado toda la geometría que corresponde a la profundidad con este rectangulito de selección y la voy a correr un poco para allá. Pero ¿qué pasa? Ahora estoy pensando que yo le quiero hacer un redondeo acá y voy a tener que extender esta superficie hacia allá. A ver si me sale. Hay un comando que es extend srf, extender sub, debe ser en castellano. Me pide un borde para extender. Yo le voy a decir que este, sí, me va a dejar, miren. Y le voy a marcar mi límite, que va a ser esta superficie. Ahí está, hermoso. Lo que pasa es que ahora me quedó este difusor tirado para atrás, en contraposición a el original que está tirado para adelante. No importa, lo vamos a dejar así, no me quiero matar, pues se va a hacer muy largo si no. Vamos a hacer esto. Yo como le quiero hacer un redondeo a esto, primero lo voy a dividir. Voy a agarrar una línea porque pasa esto. Acá tenemos un cambio de carcasa, un cambio de pieza. Entonces vamos a respetarlo. Vamos a cortar esta superficie, este círculo, y después vamos a unir la partecita de acá con la transición esta que hicimos antes. Para eso yo voy a hacer una línea de costado que atraviese, pum, de un lado a otro, la superficie. Y voy a hacer un split. Quiero partir este objeto con esta curva. Fíjense que me la divide. Esta de acá con esta las voy a unir con join. Fíjense que estoy operando de otra manera yo. Nosotros en general hacemos el comando primero, lo escribimos y después empezamos a seleccionar geometría. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Ustedes si tienen seleccionada geometría y arrancan un comando, siempre como que el primer paso del comando se los da por hecho, como que bueno, la geometría que tenían seleccionada es la que interfiere en el primer paso y de hecho no les va ni a aparecer el primer paso. Y como join tiene solo un paso, ni siquiera me mostró nada, uní estas dos. Ahora acá voy a darle el redondeo del que les estaba hablando con Fillet Edge. Este comando ya lo usamos en clase. Voy a seleccionar, miren, tenemos diferentes bordes, porque claro, como es una superficie compleja, como que la armó con diferentes superficies que va cosiendo. Fíjense que, de hecho acá se ve que algunas líneas son más gruesas que otras. Eso significa que hay un cambio de superficie. Esto es una polisuperficie formada por superficies. Voy a seleccionar todos estos bordes. Ahí va. Le doy Enter. Cuando ya lo seleccioné le di Enter. Voy a venir a Set All. Set All, acuérdense que me setea todos los radios con la misma magnitud. Le voy a dar, qué sé yo, 8, a ver. Sí, 8 me está gustando. A ver, el preview. Voy a poner que sí. Y bueno, 8 me parece que está bastante bien. Es bastante parecido a esto que tenemos acá. Quizá un poco menos, te diría. A ver. Voy a dar 6. Ahí va, 6 me gusta más. Enter. Superficie redondeada. Ya tenemos. Y está bien, me quedó el cambio de carcasa. Esto yo lo puedo simular. Digamos, el cambio de carcasa
moviendo un poquito esto para allá. Como voy a agarrar todo junto, estas tres superficies, como no las tengo cosidas, voy a agarrar y las voy a mover un poquito con el gumball. Así en el render me marca como se ve mejor la división entre carcasas. Fíjense que queda bastante más lindo. Vuelvo a shader. Y ahora nos vamos a meter con este borde de acá, que es un poquito más complicado, pero lo vamos a hacer un poquito más simple. Vamos a hacer esto. Fíjense que acá ustedes tienen este cambio de carcasa que se pasa un poquito de donde se juntan las superficies, queda como un poquito tirado para este lado. Y como les dije antes, tienen una pequeña transición acá. Vamos a hacer esto. Síganme. A ver, déjenme pensar un poquito. Sí, yo voy a agarrar, voy a hacer así. De costado, fíjense que tengo esta superficie. De vuelta, como les dije, sin coser con el resto. Yo voy pensando mientras hago el tutorial, así que si me quedo como en blanco en algún momento, no se asusten. No, lo voy a hacer distinto, miren, voy a hacer así. Esta con esta las voy a unir. Join. Y esta superficie, polisuperficie ahora porque son más de una, la voy a escalar un poquito con el gumball. Ahí más o menos. Que me quede, fíjense, un pequeño aire entre esta y esta. ¿Por qué? Porque ahora voy a enseñarles otro comando. Fíjense que, miren, claro, como lo escalé todo más o menos en la, digamos, proporcional con Shift, me quedó un poquito más separado de abajo que de costado y de arriba también. Así que lo voy a escalar un poquito también de costado. Ahí va, para que me quede más o menos el mismo aire en todos lados. Un poquito más. Ahí va. Voy a aislar estas dos con Isolate de vuelta para mostrarles el comando que voy a hacer ahora. El comando que voy a hacer se llama Blend Surface. Lo que hace es genera entre dos superficies que tienen un bache, que tienen una separación, genera una tercera que las une. Y como vamos a ver, no, pues no me va a funcionar esto, chicos. No, me parece que voy a tener que hacer un redondeado. Vamos a ver. No, sí, voy a hacer esto. Voy a tirar esto un poco para adelante. Un poco más. Ya van a ver por qué. Ahí va, ahí me gustó. Que no me quede esta superficie tirada, o sea, un poco adentro de la más grande, sino que me sobresalga un poquito para afuera. Comando Blend Surface. Blend SRF, acá estamos. Fíjense cómo funciona. Me pide dos bordes. Primer borde, segundo borde. Ya tenemos un problema. Como les dije antes, esta superficie más grande... No, salí. Esta superficie más grande, de hecho, es una polisuperficie. Está compuesta de diferentes superficies. Entonces, no es que tiene un borde solo acá, todo alrededor, sino que tiene varios, uno por superficie. Aunque visualmente sean el mismo, geométricamente en el Rhino son diferentes. Entonces, hay que hacer una modificación en el comando y usar esta opción de Chain Edge, que lo que hace es agarrar ejes encadenados y es como que los suma y los interpreta como uno solo. El primero no lo vamos a necesitar porque sabemos que es uno solo, este sí. Pero el segundo, para el segundo le vamos a dar sí a Chain Edge y me empieza a pedir segmentos de los bordes. Entonces vamos de a uno. Y estamos como componiendo el segundo borde para el comando. Acá, una vez que lo tengo ya todo lleno, ya como el borde se cerró, no me pasa de paso del comando. Y lo que me pide ahora es esto que les decía con el comando del sweep. ¿Se acuerdan que teníamos
esta misma línea de costura. Acá ya me aparece alineada, así que no la voy a tocar. Le voy a dar Enter. Y fíjense lo que les decía. El comando Blend Surface hace esto. Me genera una superficie de transición entre la primera y la segunda. Esta superficie, voy a hacer zoom para que se vea mejor, yo la puedo controlar. Puedo controlar la relación de continuidad entre esta nueva y las dos originales. Fíjense que el comando me abre esta ventanita para modificar los aspectos del comando. Y lo principal que yo puedo cambiar acá es esto que se llama continuidad. Fíjense que 1 y 2 corresponden a los bordes. El borde 1 es este, el borde 2 es este. Y yo le puedo configurar diferentes leyes de tangencia. Fíjense qué pasa si yo dejo las dos en posición. Posición lo que hace es, nada más respeta la posición de los bordes y me genera una superficie entre los dos, sin respetar la tangencia, o sea, la dirección que toma la superficie en los bordes. Ahora, si yo voy a tangencia, fíjense que lo voy a poner nada más en 1. A ver, no, pasa que en 1 también me... A ver si en 2 se ve mejor lo que quiero hacer. No, bueno. Quería que se viera un poquito mejor. Ah, miren, ahí va. Fíjense que yo dejé el borde 1 en posición y el borde 2 en tangencia. Y con estos sliders le voy como modificando la intensidad de esta regla. El borde 1 entonces lo dejé en posición y no me respeta la tangencia de esta superficie. Entonces me genera una arista dura acá. El borde 2, a diferencia del 1, sí me respeta la continuidad de la superficie. Fíjense que lo estoy mirando así como de refilón. Se va a notar más así. Y la superficie, fíjense que la nueva continúa y se une tangente con la original. Yo quiero dejarlas las dos en tangencia. Curvatura G3 y G4 son como una tangencia pero más exagerada. En general tangencia suele funcionar bien. Yo siempre uso tangencia porque curvatura y G3, G4 empiezan a hacer cosas raras. Como que se empieza a poner más afilada en algún punto. Usen tangencia. Ahí va. Les hace algo bastante lindo. Listo, esto más o menos lo dejo en el medio. De vuelta, esto controla como la intensidad de la tangencia en los dos bordes. Voy a dar OK. Y tengo entonces la tercera superficie. Que ahora miren si yo hago esto, si lo pongo en renderizado. Fíjense que ya dejo de tener un borde filoso y empiezo a tener como un borde redondeado, que es lo que yo quería. Y ahora voy a hacer esto. Fíjense que en el producto original, esta superficie de transición que acabamos de hacer es parte en realidad de esta pieza, de la toma de aire. Entonces vamos a hacer esto, vamos a unir esta superficie nueva junto con la original que teníamos. Vamos a dar Join. Y entonces ahora nos queda esto entero. Me parece que esta no tendría que estar, porque esto va como para adentro. Pero no importa, a efectos de simplificar la geometría lo voy a dejar. Entonces tendríamos que ahuecarlo y hacer algo adentro. Lo vamos a dejar así. Le vamos a dar Show para que nos muestre la totalidad de la geometría. Y fíjense que ya tenemos algo bastante similar al producto original. Fíjense que nos quedó bastante lindo. Vamos a ponerlo en renderizado. Yo voy a venir acá y voy a poner un plano de tierra que me va a mejorar un poco la calidad del render. Ahí vamos. Bueno, ahí concluye nuestra etapa 3 de este tutorial.